La neumonía óxida es una enfermedad ocasionada por la emulsión. Se extendió desde el bombardeo de masa ligera ocurrido en la ciudad de Tingad. Una enfermedad de la emulsión se extendió desde el bombardeo con masa ligera. Para un guerrero es una horrible forma de morir. ¿Es contagiosa? Dicen que no, pero yo mantendría mi distancia. Profundicemos más en el tema. La neumonía óxida, también conocida como pulmón negro, es una condición causada por la exposición prolongada al vapor de la emulsión. Era común entre los mineros y otras personas que trabajaban con ella, así como entre los civiles que vivían en áreas con alta contaminación. La inhalación de vapores provocaba una acumulación progresiva en los pulmones, causando inflamación e infección. Las epidemias se desencadenaron durante la extracción inicial de emulsión y la evaporación de esta durante la Guerra Locust. La neumonía óxida evolucionó en el año 14 después de la emergencia, tras el aumento de los vapores de emulsión en la superficie. Esta enfermedad luego se convirtió en una etapa temprana del lamentismo. A pesar de que la enfermedad se resolvió en la floración 17 después de la emergencia, algunos humanos todavía mostraban signos de la enfermedad, a pesar de la contramedida de emulsión. Las personas con neumonía óxida a menudo presentaban tos severa y flemas de color marrón óxido. Otros síntomas incluían dificultad para respirar, dolor en el pecho, dolor en las articulaciones, dolor muscular, debilidad, hemorragia, fiebre, dolor de cabeza, pérdida del habla, caída del cabello, crecimiento de las uñas, decoloración de los ojos, esterilidad, náuseas, vértigo, insomnio, paranoia y agresión. Los factores que aumentan el riesgo de contraer la enfermedad incluyen trabajar directamente con emulsión o vivir en áreas cercanas a minas y refinerías de emulsión. Entre los primeros casos de neumonía óxida se encontraban los mineros de emulsión y sus familias, quienes estuvieron expuestos y comenzaron a experimentar envenenamiento por emulsión. En el año 14 después de la emergencia, se produjo un brote entre las personas que vivían en Tingad. Esto se debió a que la bomba de masa ligera evaporó la emulsión en la hondonada exterior durante la ofensiva de masa ligera, lo que provocó una contaminación de los humos de emulsión en la ciudad. La mayoría de los infectados fueron trasladados a la ciudad de Jacinto para recibir tratamiento. Para el año 17 después de la emergencia, durante la pandemia de los Lambent, los cuerpos fructíferos de emulsión, llamados tallos Lambent, emitían vapores de emulsión, similares a los hongos que dispersan esporas parasitarias para propagar la enfermedad. En este punto de la epidemia, los vapores de emulsión podían encontrarse en cualquier lugar, y casi todos los humanos estaban en las primeras etapas de la neumonía óxida. Cuando el lamentismo se propagó a los humanos, el pulmón negro se convirtió simplemente en la primera etapa de esta enfermedad. Aunque el huésped eventualmente fallecía, actuaría primero como propagador de la enfermedad. La emulsión corrompía el cerebro, colonizaba al huésped y lo convierte en un agente para infectar o eliminar a cualquier organismo no afectado. Estos humanos Lambent adquirían una aceleración en velocidad, fuerza, agilidad y resistencia. Con el tiempo, el cartílago se deterioraba y la piel se volvía necrótica, seguido por una mutación en las extremidades vertiginales. Al morir, sus cuerpos liberaban esporas para reproducirse. Debido al daño celular irreversible causado por la emulsión, en algunos casos, el pulmón negro se convirtió en una especie de cáncer que resultaba fatal para aquellos que no eran curados con el arma desmanteladora de emulsión. El único tratamiento conocido para el pulmón negro es la radioterapia, formalmente conocida como desmantelamiento de la emulsión. Esta terapia emite ondas de radiación dirigida que tienen como objetivo destruir el ADN de la emulsión, eliminando así las células colonizadas por esta sustancia. Sin embargo, los efectos secundarios son graves, especialmente en casos avanzados de la enfermedad. La fiebre o el dolor muscular intenso puede indicar un riesgo para el paciente. La radioterapia resulta fatal para aquellos cuya mayoría de células han sido colonizadas por la emulsión, provocando degradación celular y fallecimiento. Otros medicamentos pueden aliviar los síntomas y prolongar la vida de los pacientes diagnosticados, pero la enfermedad sigue siendo progresiva y fatal. La investigación del Dr. Niels confirmó que la exposición a la emulsión causa un daño inmediato al cuerpo, desencadenando estrés y degradación celular seguidos de metástasis.
Los pacientes que aún padecen neumonía óxida después de recibir la radioterapia han experimentado daños irreversibles en sus cuerpos, lo que los lleva a la progresión de la enfermedad y en última instancia a la fatalidad. La neumonía óxida fue documentada por primera vez a principios de la era del péndulo, poco después del descubrimiento del proceso de masa ligera, antes de que los científicos pudieran estudiar los efectos de la emulsión en la salud. Su nombre proviene de la flema marrón óxido que expulsaban sus víctimas. Se considera que el paciente cero fue Ukon, hijo de un minero de la emulsión en ese momento. Debido a las posibles implicaciones políticas y económicas, si el público descubría los problemas de salud relacionados con la extracción y el uso de la emulsión, el Departamento de Salud de la Koch, bajo la administración de Monroe, construyó el Centro de Investigación Nueva Esperanza. Este centro trataba y estudiaba a los hijos de los mineros afectados por la emulsión en búsqueda de una cura. El director del Centro de Investigación Nueva Esperanza fue el genetista Dr. Neil Sampson. Mientras los pequeños seguían sufriendo y falleciendo a causa del pulmón negro durante la investigación, el Dr. Sampson descubrió posibles mutaciones que podrían beneficiar a los humanos. Creía que podría usar esto para mejorar a la humanidad, haciéndola superior e inmortal. Entre sus pacientes descubrió una niña llamada Myra, quien era inmune a la emulsión. Además, también mostraba mutaciones beneficiosas como un envejecimiento más lento. El Dr. Sampson intentó replicar la inmunidad de Myra en los otros niños, pero no tuvo éxito. En su lugar, utilizó las posibles mutaciones y empezó a experimentar con la genética de especies cruzadas. Usando el ADN de las criaturas nativas de la hondonada, que se creía tenían inmunidad genética, el Dr. Sampson comenzó a combinar su genética con la de los niños infectados. Sin embargo, los niños mutaron en una nueva especie conocida como Cyrus. Aunque uno de los Cyrus, Ukon, conservó su inteligencia e incluso se benefició de la exposición a la emulsión, continuó sufriendo de pulmón negro el resto de su vida. A pesar de que los Cyrus eran agresivos, estériles y genéticamente inestables, el Dr. Sampson los veía como niños. Sin embargo, las características depredadoras de los Cyrus llevaron a mutilaciones y ataques violentos contra el personal de Nueva Esperanza. Debido a estos ataques y a la experimentación poco ética en la instalación, varios miembros del personal renunciaron y revelaron información al público y al gobierno. Finalmente, el presidente Monroe ordenó el cierre de las instalaciones y todos los miembros del personal, incluidos Neil Sampson, fueron acusados. Sin embargo, un grupo político marginal dentro de la administración de Monroe contactó a Neil Sampson, apoyando su trabajo y deseando poner fin a la neumonía óxida y a las guerras del péndulo por cualquier medio necesario. Al considerar que el presidente Monroe era demasiado optimista, este grupo construyó una instalación secreta en las cuevas del Monte Kadar, donde Neil Sampson podía continuar su trabajo. Después de un siglo de encubrimiento por parte de la Koch, la neumonía óxida se hizo conocida por el público y finalmente se generalizó entre la población humana de cera. Para el 17 después de la emergencia, todos los humanos tenían emulsión en sus células y muchos sufrían de la enfermedad. Durante la pandemia Lambent, la enfermedad comenzó a propagarse rápidamente en lugares como Mercy y otros lugares cercanos a la emulsión. El lamentismo luego volvió a saltar la barrera de las especies y comenzó a infectar a los humanos, que fueron etiquetados como exhumanos, siendo los primeros casos conocidos de lamentismo en humanos desde las guerras del péndulo. El pulmón negro fue estudiado por Adam Phoenix en Ashura, quien consideró el uso de la radiación dirigida en lugar de métodos biológicos para curar tanto el pulmón negro como el lamentismo. La neumonía óxida dejó de ocurrir después de que se detonara el arma desmanteladora de emulsión, erradicando toda la emulsión en cera, incluidas todas las células infectadas en humanos y eliminando todas las formas de vida Lambent. En este punto, todos los organismos vivos en cera estaban infectados. Sin embargo, aquellos que no estaban muy infectados con emulsión lograron curarse. Aunque no hubo nuevos casos desde el 17 después de la emergencia, los casos existentes persistieron hasta el 30 después de la emergencia, debido al daño irreversible causado por la exposición a la emulsión y al pulmón negro, que actuaba como una forma de cáncer en el cuerpo y sus células.